Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en este webinar de Topics. Esta vez vamos a presentar nuestros topics de marzo. También vamos a analizar los desafíos para la clase de activo. Vamos a hablar sobre presiones inflacionarias, mayor aversión al riesgo a nivel global y dónde es que vemos oportunidades para navegar en el actual escenario. Estamos con la participación de Josefina Valdivia, que es la gerente de Research de renta fija, Sandra Loyola, que es analista senior de renta fija, y Diego Camacho, que es economista senior internacional. Así que doy el pase para empezar el webinar. Gracias. Gracias, Ángela. No, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy día. Como les comentaba Ángela, vamos a hacer un poco el análisis de lo que ha sido la renta fija, lo que fue en febrero y lo que ha sido en general este año. Hoy día tenemos de invitado a Diego Camacho, que nos va a dar su view de la tasa, las tasas base del Banco Central Americano, que ha sido al final del día el principal driver de la rentabilidad y del performance de la renta fija en el 2022. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. En general ha sido un año de rentabilidades muy negativas para la renta fija internacional. El CENBI LATAM no ha sido la excepción. Las presiones, como comentábamos, inflacionarias y la incertidumbre frente a esta velocidad de normalización de su política monetaria que va a adoptar la Fed, han sido el principal driver detrás de estas rentabilidades negativas. Toda esta incertidumbre ha llevado a la tasa del Tesoro americano, al Tesoro a 10 años, a tener una subida muy fuerte en un periodo bastante corto. Cerró el año pasado en un 1,5 y hoy día está moviéndose cercano al 2%. Eso ha sido un fuerte, ha impactado de manera fuerte en las rentabilidades. Y a todo esto se sumó el conflicto Ucrania-Rusia, que ha generado una alta volatilidad en los mercados, una mayor aversión al riesgo, y eso se ha traducido también en una ampliación de spreads que también han impactado de manera negativa a la clase de activos. Con todo lo que va del año, hoy día la rentabilidad del CENBI LATAM ya está por debajo del 4,5%. Hemos visto un mayor impacto todavía en lo que es el LATAM Investment Grade por la mayor duración que tiene esa cartera, pero el LATAM High Yield también con rentabilidades bastante negativas. Los spreads en general para el CENBI LATAM se han ampliado en casi 60 puntos básicos, y la verdad es que no descartamos que estos niveles de spread sigan con fuerte volatilidad dependiendo cómo se va dando el conflicto y qué tan largo, qué tanto se va extendiendo en el tiempo. La verdad es que en el corto plazo creemos que los movimientos de la renta fija LATAM van a estar principalmente dados por cómo se va desarrollando este conflicto, pero en el mediano plazo probablemente vamos a seguir teniendo el foco en esta interacción de tasa, inflación y política monetaria, que cómo se va dando esa interacción entre estos tres componentes, que van a ser claves para determinar el apetito por esta clase de activos, específicamente por la renta fija de países emergentes. En la siguiente diapositiva quería mostrarle un poco cómo han andado los flujos. En general, los flujos se mantuvieron negativos durante febrero, en línea con esta mayor aversión al riesgo y con esta demanda que estaba bastante débil por nuestra clase de activos. La verdad es que en general en el mercado hemos visto una liquidez bien acotada, y ya vemos cómo los inversionistas están tomando con bastante preocupación este tema, y en muchos casos están ya tratando de evitar emisiones corporativas que tienen muy poca liquidez, por el riesgo de, en el fondo, que el mercado se vaya secando y sea difícil poder salir o entrar de estas emisiones. Estamos viendo una mayor demanda por emisiones más grandes, con más líquidas, corporativos con curvas grandes en el fondo, que permiten moverse de manera más fácil, que obviamente es algo que un inversionista busca en periodos de mayor incertidumbre. El mercado primario también se ha visto afectado durante febrero con toda esta mayor aversión al riesgo. La verdad es que las emisiones estuvieron bastante agotadas, con emisiones por 3 billion que se dieron principalmente a principios del mes. Esto es bastante por debajo de los casi 8 billion que tuvimos en febrero del año pasado.
y la verdad es que creemos que en este contexto el mercado primario va a seguir probablemente manteniéndose bastante restringido, con los emisores aprovechando ventanas que se vayan dando hacia adelante, pero probablemente con una mayor búsqueda en el fondo de liability management, más que salir a emitir para financiar planes más agresivos de CAPEX, etc. Los dejo con Ángela para cerrar el tema de flujos, que nos va a comentar un poco el view desde la mesa. Gracias, José. Sí, de hecho, como comenta José también, bueno, durante las últimas semanas, antes de que empiece el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya veíamos venta de papeles a lo largo de todos los puntos. Luego vimos que el mercado estaba tratando de crear un momentum, ¿no? Para los papeles cortos especialmente, que ya se habían estabilizado, o estaban tratando, mejor dicho, de estabilizarse, los spreads estaban menos abiertos, y es ahí cuando se desata el conflicto, y entonces hemos empezado a ver que nuevamente hay venta de papeles cortos, por ejemplo, en Bancolombia 22, en Aval 22, en Davivienda 22, y en papeles que tienen call, ¿no? Por ejemplo, David Perpetuo y los Bancolombia 27. Ahora, ¿por qué hemos visto este flujo de venta? En general, creemos que los inversionistas tal vez están replanteando la idea de cómo es que las compañías van a afrontar estos pagos, ¿no? Que vienen en medio de la tensión global que hay, además de que si es que se podrían activar ciertos triggers o en medio de estas subidas de tasa, y es ahí entonces que empiezan a vender estos papeles que, como mencionó, ya se habían estabilizado hasta antes del conflicto, ¿no? Por otro lado, bueno, hemos visto a Colombia bastante pesado en general en globales. Los globales sí se ven bastante baratos, pero creo que necesitamos aún ver mucho más claridad de cómo va a quedar el split del gobierno, o sea, cómo va a quedar dividido, digamos, los partidos y quiénes son los contrincantes, ¿no? Entonces ahí el mercado está bastante bitless de momento. Y en corporativos, bueno, lo que hemos visto ha sido mucha venta de Bancolombia 27. Este papel tiene un call en el 22 y de hecho los principales tenedores acá son Real Money y bancas privadas, o sea, clientes retail o clientes naturales. Y bueno, Bancolombia 27 tenía un piso, ¿no? En las últimas semanas creo que el mercado, o mejor dicho, ese piso como que se ha roto de alguna forma y el mercado pareciera que contempla la posibilidad de que no haya, digamos, un call, si bien la probabilidad está, digamos que no es tan alta como antes, y entonces es por eso que creo que los inversionistas están priceando eso y también hemos empezado a ver algo de venta, ¿no? En papeles mexicanos hemos visto venta de Bancomer 22 también, y para cerrar el tema de Colombia, perdón, en papeles demandados hemos visto, por ejemplo, a Termoc 29, bastante demandado en los últimos días, y bueno, algo de Tuway en Traxa 28. Y finalmente, por el lado de Perú, bueno, en minería ha habido demanda en Minsur 31, pero sin gran flujo. Buenaventura bastante demandado por clientes, sobre todo bancas privadas también, y Family Office. Y al igual que Nexa 27 y 28, Nexa 27 se veía bastante abierto en temas de spread. Y bueno, en consumo hemos visto venta en Retail Consumer al 2028, Shopping Mall también al 28 y Smith 28, y en financieros peruanos demanda más bien de BIMP 23 y 29, BCP 23 y 30 y algo de oferta en BAP 25 y BCP 25. Eso por el lado de flujos, gracias. Gracias, Ángela. Bueno, para cerrar un poco lo que comentaba Ángela respecto al bono de Bancolo 27, la verdad es que nosotros también lo estamos sacando de nuestra cartera en este minuto porque creemos que el call ya no es tan obvio como se hubiera pensado antes. Hemos hablado con el banco y ellos comentan que si el mercado no está lo suficientemente atractivo para salir a emitir, no tendrían problema en el fondo en no hacer el call y retardarlo un año, o al menos un año. Tienen suficiente en el fondo buffer de capital como para no preocuparse de los triggers que se gatillan si no hacen el call. Y probablemente esa es una de las razones por las que se ha visto venta. Bueno, para terminar, la siguiente diapositiva, simplemente un poco en términos relativos, como ya comentaba Ángela, la verdad hemos visto una ampliación de spread en general en todos los países, pero bastante en línea. Si miramos Brasil, Perú, Chile, se han movido bastante en línea con una apreciación de spread que en febrero fue alrededor de 30 puntos básicos, mientras que en el caso de Colombia la ampliación ha sido bastante más pronunciada, con una ampliación de casi 60 puntos básicos durante febrero, y si miramos lo que va del año también la ampliación ha sido bastante más fuerte. La verdad es que el tema político está probablemente detrás de
de este efecto. Estamos viendo puntos de entrada bien atractivos en Colombia, pero hay la incertidumbre política también se mantiene muy alta. Las elecciones de este fin de semana van a ser bastante relevantes para tener algo más de claridad de cómo queda compuesto el Congreso y en el fondo quiénes van a ir a competir contra Petro. En términos globales, la verdad es que el CENVI LATAM ha estado más negativa en términos de rentabilidad de lo que ha sido Medio Oriente, pero por encima de Asia, que también hay que recordar que Asia se ha visto fuertemente impactado por el mercado inmobiliario, y por obvias razones bastante menos negativo de lo que ha sido Europa emergente. La verdad es que la mayor duración del CENVI LATAM y también, bueno, el riesgo político probablemente han sido las razones detrás de este menor desempeño si lo comparamos versus Medio Oriente, pero el hecho de que no hay casos de default tan grandes o bueno, riesgos geopolíticos le han dado soporte frente al resto de las regiones. Eso quería comentarle respecto al performance. Ahora los dejo con Diego Camacho, nuestro experto en tasas, que nos va a contar un poco su view de lo que está esperando en términos de política monetaria hacia adelante. Gracias, Josefina. Bueno, para iniciar pediría el favor de me ayuden moviendo las diapositivas. Perfecto. Y hay una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo y la volatilidad de los mercados es testigo de primera plana de cómo las emociones y las percepciones han cambiado de manera drástica. Entonces quisiera arrancar comentando cómo veníamos cerrando el año 2021 como una forma de ir organizando las ideas y tratar de ir decantando lo que podría uno aventurarse a señalar de cara a un choque como el que supone la guerra en Ucrania. Es uno de esos eventos únicos sobre los que no cabe hacer proyecciones de ningún tipo. Es un evento que constata la incertidumbre ineradicable a la que estamos expuestos y que en este caso nos deja con una variable que es la inflación como la única certeza de corto plazo que tenemos y es que va a seguir aumentando. En esta tabla están las proyecciones de crecimiento de la economía mundial formuladas por el Fondo Monetario Internacional hace poco tiempo y constato hace 10 minutos hay una alerta en los diferentes medios especializados señalando que el Fondo Monetario en cabeza de su presidente va a actualizar las proyecciones, moviéndose hacia la baja, señalando que el costo que está teniendo la matriz energética y de la base de la industria alimenticia global supone una afectación seria al crecimiento que se constata en la caída de los volúmenes de negociación de comercio internacional y en una ampliación de la palabra de moda de la incertidumbre, y ese creo que va a ser un elemento esencial para caracterizar lo que estamos pensando sobre tasas, porque a la par de las presiones de inflación que sí o sí van a seguir apareciendo en los próximos meses, paulatinamente empezará a incorporarse dentro de la valoración de los mercados de renta fija en el mundo, la posibilidad de que los procesos de normalización que se anunciaron al inicio de este año van a estar limitados por dos efectos principales. Uno es el crecimiento económico y otro señales de estabilidad financiera, y sobre eso voy a seguir elaborando a continuación. En la siguiente imagen trato de plantear qué elementos dieron inicio a este año. Y voy a arrancar desde el centro, desde el lado de las expectativas. Una sorpresa de inflación muy alta, ya se vuelve costumbre, se está volviendo paisaje, que cada mes tenemos un nuevo máximo histórico de los últimos 40 años de la inflación en los Estados Unidos, y eso estuvo acompañado de la publicación del reporte de expectativas de inflación al consumidor por parte de la Reserva Federal de Nueva York, que es la gráfica que van a ver en el centro, y un nivel
pues sustancialmente alto. Eso, a la luz de la reevaluación de la naturaleza del choque de inflación, el 99.9 de los economistas estábamos en la hoja de que el choque era transitorio, al no calibrar de manera adecuada el impacto de la restricción de la oferta con un aumento de la demanda en los Estados Unidos patrocinado por el gasto fiscal. En general, esa misma, digamos que, trampa absorbió a la Fed, y al inicio de este año hay un cambio sustancial en el discurso, principalmente motivado por ese repunte en las expectativas de inflación, sobre todo las de un año. Y arrancamos por ahí porque digamos que la principal característica que quisiéramos rescatar es la siguiente. No creemos que las acciones del Banco Central de Estados Unidos estén encaminadas a que el registro de inflación rápidamente converja a la meta. Están más orientadas a que las expectativas de inflación rompan la tendencia al alza y empiezan a moderarse. Y aunque falta la actualización de esta encuesta de expectativas al consumidor con los datos de febrero, lo que sí vimos es que el solo anuncio de la Reserva Federal facilitó que las expectativas de inflación a 3 años se moderaran. Seguramente el escenario en el que estamos viviendo puede dilatar eso, pero creemos que el foco central será el tema de las expectativas de inflación. Dicho eso, me regreso a la gráfica normal de la inflación y vemos cómo hoy ese dato que se aproxima de manera peligrosa al 8, pues recoge básicamente el avance en el precio del petróleo y el de los alimentos. Con un agravante para el dato de hoy es que en febrero se habían visto, digamos que la menor parte del incremento que hemos visto en las últimas semanas. Así que es casi que una certeza que avanzaremos en inflación en Estados Unidos sobre el 8,50, eventualmente el 9, por cuenta del impacto en el petróleo y los alimentos. Esos dos componentes explicaron el 50% de la variación de 0,80 en el mes que se registró hoy. Y de ahí hago un giro al otro extremo de la imagen y van a ver ahí un ejercicio muy sencillo, muy directo, simplemente ilustrativo, no tiene nada más sofisticado que cuadrar las dos gráficas para mostrarles cómo esa variación anual en el precio en la inflación, perdón, de Estados Unidos está siguiendo de cerca y de alguna manera replicando con cierto rezago la evolución del índice de precio de los alimentos. Y de acuerdo a ese ejercicio simplemente tendencial y con propósitos explicativos, pues sugiere que en los próximos 2 meses uno no debería extrañarse con ver aceleraciones adicionales de la inflación que la posicionen cerca del 8,50, incluso por encima de eso, y que sigamos registrando titulares de inflación más alta en los últimos 40 años. Pero a la luz de la naturaleza del choque que compromete la capacidad de crecimiento en el mundo y por ende la estabilidad financiera, a los bancos centrales se les abre un escenario mucho más complejo de lo habitual. En la siguiente, por favor, van a ver el índice de presión de la cadena de suministro global, y esta es la actualización que hace la Reserva Federal de Nueva York al mes de febrero. El argumento que esboza el comunicado del Fondo Monetario de hace un par de minutos señala la interrupción en el suministro de bienes energéticos, es decir, que este elemento terminará siendo un jugador importante dentro de la estructura de la inflación y termina sumándose a la perspectiva de que sí o sí los bancos centrales tendrán que mantener la postura de enviar un mensaje de que están dispuestos a limitar el crecimiento de los medios de pago para controlar la inflación. Claro, y esa va a ser la postura, pero lo que intentamos es destacar que entre líneas esa postura tiene un límite natural y está basado en que la estructura de apalancamiento que se ha incrementado en los últimos años le impone una restricción muy fuerte, al menos al Banco Central de Estados Unidos, para que se concrete la senda de incrementos que el mercado parece estar
sugiriendo a través de los futuros de la tasa de los fondos federales. En la siguiente imagen, por favor, viene precisamente parte de esa historia. La primera gráfica es como un ejercicio de contrastar lo que hemos visto al inicio de este año con lo que ocurrió justo hace un año. La naturaleza del choque es distinta y justo hasta al día de ayer los bonos del Tesoro de 10 años estaban negociándose por debajo del 2%. Hoy, con el dato de inflación y a menos de una semana de la decisión de política monetaria, pues hay un ajuste natural. Pero las condiciones de aversión al riesgo que han caracterizado la volatilidad de los mercados en las últimas semanas siguen vigentes. El gran detonante de toda esa volatilidad, pues, fue la confirmación a inicios de este año y un tono más duro de la Reserva Federal, hablando sobre la finalización del plan de compra de activos y las decisiones de tasa de interés. Y la última gráfica recoge precisamente esas expectativas. Un hecho curioso que no tiene, a mi juicio, una explicación muy sencilla, es que incluso hoy las expectativas sobre los futuros de la tasa de interés o el nivel en el que estaría la tasa de interés en marzo de este año siguen reflejando la posibilidad de un incremento de más de 75 puntos básicos. Una cosa que yo creo que está prácticamente descartada por el mercado. Nuestra posición es que 25 puntos básicos sería la medida enfocada en afectar las expectativas de inflación, pero teniendo mucho cuidado de no ir a alterar el equilibrio en los mercados monetarios que empiezan a dar señales de que se están estresando, en el sentido en que la economía rusa normalmente es una economía superavitaria que ofrecía una cantidad importante de dólares para el fondeo de operaciones a la vista en los mercados europeos, y que esas limitantes de negociación o de las sanciones que se le han impuesto empiezan a hacerse sentir mucho antes de que se haya decretado el primer incremento de tasa por parte de la Reserva Federal. En la siguiente imagen van a ver la curva de rendimientos. Bueno, hay que hacer un esfuerzo visual para tratar de ver las curvas, pero el mensaje ahí es el siguiente. Incluso con el movimiento que vimos hasta muy temprano en la mañana de hoy, que fue la fecha en la que se actualizó esta gráfica, la curva de hoy ha seguido reportando un aplanamiento. La parte larga de la curva tiene, digamos que, una dificultad para superar de manera consistente los máximos que vimos en las tasas de la parte larga al inicio del año, y contrastando eso con el empinamiento de la curva, tomando como referencia los nodos de 10 y de 5 años, se configura uno de esos escenarios en donde normalmente la curva de rendimiento estaría anticipando una desaceleración importante del nivel de producción. Y nuevamente va en línea con lo que acaba de sugerir el Fondo Monetario, que nos presentaría la semana siguiente. En la siguiente diapositiva, por favor, aparece la actualización. Esto va en línea con lo que les venía comentando. Esta es la actualización de la Reserva Federal con base en Atlanta, su modelo de altísima frecuencia sobre el Producto Interno Bruto. Esa sería la variación trimestre anualizada. No quiere decir que sea el modelo 100% preciso y que por este resultado la Fed vaya a dejar de tomar decisiones que ya anunció en política monetaria, pero sí es una señal muy clara de cómo al interior de la propia Reserva Federal empieza a calibrarse el impacto que se viene teniendo en las últimas semanas asociado a las expectativas de tasa de interés, de los incrementos y de los nuevos desarrollos en materia de perspectivas económicas. Según esta última actualización que se hizo el 8 de marzo, el PIB trimestre anualizado en Estados Unidos estaría creciendo 0.5, una cifra que pues, no termina siendo catastrófica, pero sí empieza a marcar tendencia de los efectos que en materia de crecimiento estaría incorporando toda esta situación de la que hemos venido hablando. Y sumado a esto, en la siguiente, por favor. Ven ustedes, hay un par de indicadores de la aversión al riesgo, y esto conecta con lo que Ángela y Josefina nos venía contando sobre una desaceleración en los flujos,
un menor apetito por colocaciones y por las negociaciones en el mercado, y vemos que hay un repunte en el VIX. No está a nivel de lo que vimos en el 2008 o en el 2020, pero es lo suficientemente importante como para advertirnos que en los próximos meses y de cara a la evolución de este conflicto y de todas estas tensiones, pues habrá un menor apetito por el riesgo, al menos de momento, y eso se ve reflejado en el otro indicador que hemos presentado, que es en algún sentido o una confirmación de la disminución que hemos visto a lo largo del año en el apetito por riesgo. En la siguiente, uno de los temas que en lo personal me resultan de lo más interesante de monitorear, de lo más, no solo interesante, sino importante, y son las tasas del mercado monetario. Así como el petróleo resulta ser una de las bases esenciales de la matriz energética del planeta, estas tasas terminan siendo uno de esos indicadores tempranos de estrés en los mercados globales de capital, en donde se utilizan recursos a la vista para fondear estructuras más largas. Y entonces verán ustedes que el spread entre la estructura FRA y la OIS está teniendo un repunte que es comparable a lo que vimos en su momento en el 2020 o en unos episodios también complicados en donde habían algunos anuncios de restricción en la oferta global de dólares. Es un mensaje, no significa que el mundo se acaba mañana, hago la salvedad, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es lo importante que es empezar a monitorear esas estructuras de tasas de interés en los mercados monetarios como señales adelantadas de eventuales problemas de liquidez en los mercados. Y eso lo complemento con la tasa de fondeo a 3 meses de los papeles comerciales de calificación AA en los Estados Unidos, que ayer había subido un poco y hoy vuelve a subir de cara a toda al reporte de inflación y las expectativas. Esto se configura en un escenario como el que nos anticipaba Josefina al inicio de la presentación, y es un escenario en donde el apetito por riesgo en las próximas semanas seguirá viéndose golpeado por la incertidumbre que supone el conflicto y por la incertidumbre creciente sobre la afectación que en términos de crecimiento tendría los eventos en Ucrania. Cuando uno incorpora ese deterioro gradual en las expectativas de crecimiento y señales como estas en los mercados monetarios, yo creo que es más claro explicar por qué hemos venido sosteniendo que a la Reserva Federal le quedaría muy complicado extender el ciclo de incrementos en la tasa de política en la dirección que sugerirían los mercados de futuros. Creemos que efectivamente y con el propósito de atajar las expectativas de inflación, la Reserva Federal dará curso al inicio del ciclo la próxima semana, pero que las medidas van a ser más mesuradas porque la naturaleza del choque incorpora un riesgo alto de desaceleración. No he mencionado la palabra recesión ni he mencionado la palabra estanflación, simplemente las uso para reiterar que estamos hablando de desaceleración. Aunque las otras dos son una posibilidad, consideramos que su probabilidad es baja en este momento. Sin embargo, con cada día que se extiende este conflicto, las probabilidades van aumentando. Y lo que exige la situación es hacer el monitoreo constante y pues parte de ese ejercicio es estar haciéndole seguimiento, creo yo, a estas dos variables que en tiempo real nos van dando un muy buen color de cómo está cambiando ese apetito y sobre todo las condiciones de liquidez en estos mercados que son fundamentales para las estructuras de renta fija. Con eso finalizaría. Muchas gracias por la atención. Entonces le doy la palabra a José. Ay, me equivoqué. Mentiras, había más información, más carne para el asador, pero es simplemente complementar la información de los flujos. Voy a arrancar con la gráfica sobre los flujos de portafolio acumulados entre 30 y 60 días. Van a ver ustedes la desaceleración que se viene registrando. Eso confirma el mensaje que les hemos venido compartiendo. Y la gráfica de al lado, la que habla de los flujos de portafolio por regiones, denota una cosa importante y algo que podría darnos una ventaja relativa en el corto plazo. Y es que
ante los problemas en el mercado inmobiliario chino, que no es otra cosa que un problema de apalancamiento tal y como se han registrado en Occidente, los flujos se han moderado frente a lo que vimos en el 2020. Europa Oriental no venía tan dinámico y van a ver ustedes que, pues, o se entendería que bajo las circunstancias actuales no serían destino favorito de las inversiones. Y América Latina, que tuvo un año muy complicado, sobre todo asociado a fenómenos políticos, había registrado algo de incremento. Repito, esa gráfica recoge variaciones acumuladas en los últimos 12 meses. Pero un hecho importante, y lo hemos visto reflejado en los mercados cambiarios de la región, es que de alguna manera las posiciones tácticas han terminado favoreciendo a nuestras economías por ser exportadores de materias primas. Unos en algunos segmentos y en algunas otras cosas, pero de momento digamos que esa ventaja de corto plazo asociada a que los ingresos fiscales se beneficiarían del aumento en el precio de las materias primas, han venido, digamos, como que sirviendo de colchón. Eso enfatizo lo de corto plazo porque en algún momento nos alcanzarán también las presiones de inflación y dependiendo de si somos importadores netos de petróleo o el impacto que tenga en la inflación de alimentos, pues eso puede terminar como convergiendo a la dirección general de la disminución en el apetito por activos emergentes. Ahora sí, pues muchas gracias. Gracias, Diego. Yo voy a, de hecho, continuar en este punto y voy a continuar muy en línea con lo que has mencionado para llevarlo hacia nuestras recomendaciones. Y es que el contexto es muy importante porque estamos viendo un risk-off que es generalizado y de hecho que también es el resultado de las condiciones financieras adversas que ya nos viene comentando Diego en torno de subida de tasas y también de mayor inflación, pero también de mayor incertidumbre por un conflicto geopolítico que viene a ser la guerra entre Ucrania y Rusia, que podría escalar o podría alargarse también más de lo esperado. Pero sumado a ello, si ya aterrizamos a la renta fija, sobre todo de la región andina, veíamos ya los spreads ampliándose desde mitades del año pasado, porque teníamos como adicional también el factor político, o digamos el escenario de incertidumbre política, que nosotros esperaríamos que todavía se mantenga durante este año, considerando que hay varios hitos que en cada uno de estos países todavía tienen que desarrollarse. Comentándolo aquí brevemente, por ejemplo, en el caso de Chile, estamos viendo que la coalición centroizquierda está cobrando fuerza. Sin embargo, aún quedan varias etapas por superar antes de llegar a un borrador final de la nueva constitución. En este sentido, si bien hay varias propuestas que de hecho han despertado preocupación entre los inversionistas, como por ejemplo la regulación sobre los derechos de agua, la nacionalización de recursos, todavía tendríamos que estar en una actitud más de wait and see, considerando que las votaciones van a continuar todavía hasta el 22 de abril. Más allá de eso, también otro punto que está levantando incertidumbre en el caso de Chile es que finalmente en el plebiscito de salida la votación va a ser obligatoria y hay todavía desconocimiento sobre la orientación que podría tomar este nuevo grupo de votantes que no ha participado en las elecciones pasadas. Si nos vamos hacia un país hermano, que viene a ser Colombia, estamos viendo un fortalecimiento de la coalición de centro-derecha. Sin embargo, en las encuestas de intención de voto sigue liderando Petro, y en este escenario va a depender mucho de la estrategia que tome su contrincante y asimismo también del nivel de aprobación o desaprobación que pueda tener este candidato contrincante de Petro, que hasta ahora viene a ser el más fuerte, por así decirlo. Todavía creemos que falta visibilidad para poder hablar sobre un posible resultado. En todo caso, nuestros ojos en este momento están atentos en las elecciones primarias interpartidarias que van a tomar lugar este domingo 13 de marzo. Y por último, para mencionar el último país de la región andina, en el caso de Perú, seguimos viendo que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición continúa. De hecho, por el lado del Ejecutivo continuamos viendo una falta de liderazgo y sobre todo conflictos internos que parecen nunca acabar. Y si bien la oposición todavía no cuenta con los votos suficientes para llevar adelante una propuesta de vacancia, la incertidumbre continúa y esto
afecta en el mediano y largo plazo los prospectos de crecimiento económico que podríamos estar teniendo en el país. Y aparte de ello también afecta o está creando, por así decirlo, un clima de inversión subóptimo. Si vemos el tercer gráfico, bueno, el gráfico de la izquierda en la parte de abajo, históricamente hemos visto que el desempeño de la renta fija LATAM ha tenido una correlación negativa con la subida de tasas, entonces sí estaríamos esperando hacia adelante quizás un menor desempeño de la renta fija en un entorno no solamente de subida de tasas, pero también sumándole la incertidumbre política que estamos viviendo este año en la región y un conflicto internacional que va a terminar afectando o generando mayor inflación y mayor incertidumbre. Mientras que, si vemos el último gráfico, históricamente también hemos visto un mercado primario quizás un poco más seco en entornos de subida de tasa, por lo que este año hacia adelante vamos nuevamente a estar esperando un mercado primario más débil. Quizás, como mencionó Josefina, las nuevas emisiones estarían más ligadas a operaciones de liability management y sobre todo en compañías grandes. No vemos quizás nuevas emisiones viniendo de compañías más pequeñas o emisiones pequeñas, considerando el contexto. Más bien en este caso tendríamos que resaltar que probablemente compañías más pequeñas accedan al mercado en una situación de menor liquidez, lo cual podría complicar las condiciones en las que acceden a este financiamiento, y nosotros estaríamos más mirando a evitar este tipo de compañías, considerando que si bien el negocio puede no estar amenazado, su capacidad de ingreso al mercado podría ser un riesgo. Si me podrían, por favor, ayudar a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Hacia adelante, digamos, también es importante identificar cuáles son las oportunidades que se están generando en este entorno de incertidumbre, de mayor precio de materials y subida de tasas. En el corto plazo, como mencionó también Diego, estamos viendo un incremento en el precio de lo que es energía y materials, por así decirlo, petróleo y metales, considerando las interrupciones en el suministro de bienes energéticos y de metales que vienen de la zona. En este sentido, en el corto plazo estamos viendo oportunidades en empresas mineras y empresas energéticas. Por el lado de las empresas mineras, estamos viendo que si bien puede haber presiones sobre el costos por la subida en el precio de petróleo, de hecho estábamos viendo que la exposición que tienen empresas como Misur, Southern y otras mineras es aproximadamente 14 a 20% de su estructura de costos ligada a petróleo. Creemos que de todas maneras la subida en el precio de metales debería tener, o más que compensar, y tener un impacto positivo sobre los márgenes de estas compañías, por los cuales nos mantenemos positivos o optimistas en este sector, y creemos que Missouri y Southern son nombres bastante fuertes para jugar esta apuesta. En todo caso, en Southern estamos viendo que la empresa está favorecida por una palanca baja, un alto nivel de cobertura y sobre todo un nivel de caja sólida. Por el lado del sector energía, si bien estamos viendo un desempeño bastante positivo del petróleo como commodity, de hecho el crecimiento que ha tenido el petróleo este año, year to date, es de más de 40%, creemos que es importante ver cada compañía de manera diferenciada, dado que cada uno tiene riesgos asociados considerando la estructura de la compañía. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Petrobras, si bien creemos que la subida del petróleo debería impulsar sus resultados, en un escenario, también vemos que en un escenario de mayor inflación, que finalmente este precio de mayor precio del petróleo se podría estar traspasando a los consumidores finales, y sumado a ello también en un periodo electoral, estamos viendo que si bien los ingresos se podrían ver impulsados, también está afecto o hay un riesgo de que se politice o que haya mayor riesgo político alrededor de la política de precios de Petrobras. Entonces creemos que este punto en especial podría estar generando mayor volatilidad en el bono hacia adelante. Por el lado de Ecopetrol, que es otra de las empresas del sector de energía que cubrimos, sí vemos que va a estar generando mayores cuentas por cobrar, viniendo del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, con un impacto en working capital. Sin embargo, de todas maneras vamos a estar viendo una mejora en sus resultados y en sus márgenes. Sin embargo, la valorización creemos que podría verse afectada, dado que al ser un quasi-SOP
termina estando valorizada bien cerca del soberano de Colombia, que nuevamente está afectado por riesgos políticos actuales. En este escenario creemos que quizás por el lado de energía un mejor play, una mejor apuesta vendría a ser jugar con compañías un poco más pequeñas que no están asociados a riesgos gubernamentales, y en este caso estaríamos recomendando en este escenario a Hunt Oil. Por el lado del sector financiero, que viene a ser nuestra apuesta más hacia mediano y largo plazo, estamos viendo que la subida en el entorno de tasas internacionales podría sobre todo generar mejores márgenes en las empresas que tienen un mayor componente de consumo en sus carteras. Eso considerando también que estamos todavía esperando con la expectativa de un recupero en la dinámica de la cartera de consumo, que de hecho ya veníamos viendo desde el año pasado. En este escenario estaríamos recomendando jugar con Davivienda e Interbank, considerando que nuevamente tienen un mayor componente de consumo dentro de sus carteras. Y finalmente también, como mencionaba Diego, más hacia el largo plazo, este entorno de mayor inflación y restricciones en las cadenas de suministros podrían finalizar en una desaceleración económica global. Y en este escenario estaríamos apostando más por compañías defensivas o empresas que sean high yield, pero con balances más fortalecidos, ¿no? O digamos que entren con fundamentos sólidos hacia un entorno de condiciones crediticias más apretadas. Entonces, en este escenario estaríamos apostando por Inkia. Creemos que es una empresa con fundamentos sólidos, considerando que está recibiendo mayor liquidez por parte de los dividendos que ahora no solamente recibe de Calpa, sino también de Nerguate a partir del año pasado. Y aparte, estaríamos esperando también mejores resultados operativos de parte de su subsidiaria que viene a ser Calpa, una vez que empiece a operar su ciclo combinado. Y Cencosud también nos parece una buena apuesta, considerando la buena ejecución que ha tenido su estrategia hacia el mercado, lo cual debería estarle generando buenos resultados hacia adelante. Eso por mi lado. Le cedo la palabra a Josefina. Gracias, Sandra. Bueno, para aterrizar un poco todo lo que ya hemos expuesto, lo que estamos viendo como estrategia en nuestra cartera de Top Picks, es que creemos que en el fondo todas estas presiones en el corto plazo van a seguir generando volatilidad a la clase de activo. Probablemente el tema de inflación y tasa va a seguir siendo el principal driver. Es cierto que el conflicto geopolítico abre algunas oportunidades, como las que ya mencionó Sandra, que se puedan aprovechar en el corto plazo, pero en el largo plazo será muy relevante cómo se va desarrollando este tema de crecimiento, alza de tasas, si van a ser como el mercado las está esperando. En el frente local, bueno, como comentaba Diego, sí creemos que puede haber algo de impulso para la región, al menos por el corto plazo, porque en el fondo el resto de las regiones, Europa emergente obviamente está con todo el ruido geopolítico, el mismo Asia con el mercado inmobiliario también se ha visto expuesto, y además porque la subida en commodities es especialmente favorable para la región. De todas maneras, lo que hemos visto es que por ahora está pesando bastante el tema político, sobre todo en Colombia, donde vemos que a pesar de los mayores precios del petróleo, el mercado no ha podido incorporar en el fondo ese impacto positivo por el temor a las elecciones. Y probablemente ese va a seguir siendo el driver. Ahora, creemos que sí, estas volatilidades a nivel político siempre generan oportunidades. Muchas veces vemos movimientos en el fondo en todos los bonos, tanto corporativos como bancarios, cuando el mercado se asusta, y muchas de esas compañías o muchos de esos bancos, la verdad, deberían mantenerse con buenos balances y buenas métricas crediticias, a pesar de potenciales cambios regulatorios que pueda traer un nuevo gobierno, o en el caso de Chile una nueva constitución. Y yo creo que a eso hay que estar alerta. De todas maneras, hoy día estamos con una mayor proporción de Perú en nuestra cartera.
Estamos dejando a Colombia bastante acotado porque creemos que la incertidumbre todavía es alta, pero bien atentos a las oportunidades porque sí vemos que las valorizaciones están atractivas. Y en general el resto de los países con proporciones bastante similares. En términos de duración, hemos tratado de seguir manteniendo una cartera, sobre todo por el lado de investment grade, más corta, para navegar mejor este contexto de tasa. Y la verdad es que en términos relativos nos ha servido bastante para tener mejores rentabilidades que el SEM. En la próxima diapositiva, por favor, si me pueden ayudar. La siguiente. Una más, por favor. Bueno, viendo rápidamente lo que ha sido el track record de nuestra cartera de Top Picks, durante febrero pudimos ganarle al índice. Sobre todo nos ayudó el rendimiento menos negativo que tuvimos versus al CENBI LATAM Investment Grade por esta estrategia de mantener bonos más cortos, y también con compañías con buenos fundamentos. Y en lo que va del año también estamos con un retorno bastante mejor de lo que ha sido el CENBI LATAM, de todas maneras en terreno negativo, pero bastante por debajo de lo que ha sido el CENBI. Si podemos pasar a la siguiente. Una más, por favor. Bueno, para terminar, simplemente contarles los cambios que estamos haciendo este mes en nuestra cartera. Por el lado de High Yield, estamos saliendo de Brasil Foods 30. La verdad es que creemos que el bono está transando a niveles bastante apretados ya, que un poco se internalizó el impacto del aumento de capital. Y dentro del mismo sector, pero en el grado de inversión, estamos incluyendo el JBS 32, que la verdad ha estado bastante presionado por temas más de flujo en las últimas semanas, y vemos que se ha abierto un punto de entrada bastante atractivo para una compañía con muy buen fundamental, que ya es full investment grade, y que además que en un contexto como el que estamos viendo hoy día, la verdad es que compañías de proteínas, sobre todo JBS, que está muy expuesto a la carne, está un poco bastante más, tiene menos exposición al tema del mayor precio de grano, y la verdad creemos que a pesar de que los márgenes podrían normalizarse el 2022, deberíamos mantener buenos resultados y un balance que ya está bastante fuerte y que debería mantenerse así. También estamos incluyendo Inkia, un poco en línea con lo que los comentábamos, bonos más defensivos, y también porque ahí vemos un espacio importante de apreciación de spread. El bono se está transando a niveles bastante altos versus Calpa, y la verdad es que en general el fundamental de Inkia ha mejorado bastante en los últimos meses, dado que está teniendo más dividendos de una filial que antes de donde no recibía, que es Energuate, y además Calpa, que es su principal generador de dividendos, está terminando un proyecto de inversión importante que también le va a permitir liberar recursos en CAPEX y poder aumentar probablemente el flujo de dividendos. Por último, sacamos el Bancolombia 27, un poco en línea con lo que ya les comentaba. Estábamos apostando ahí que el banco iba a ser el call, y el bono está transando a niveles atractivos al call, pero dado el contexto hoy día no es tan claro que eso se vaya a dar, al menos en la fecha del call. Podría ser más hacia adelante, quizás en la forma de un tender, y por eso la verdad es que estamos sacando ese bono. Y por último, en Investment Grade, el Cencosud, ya comentábamos un poco que los fundamentales nos gustan mucho, un negocio defensivo que también debería darle soporte en este año, si es que vemos una desaceleración del consumo en Chile, sobre todo por su gran exposición que tiene al negocio de supermercado. Y la verdad es que la curva se ha ampliado bastante versus otros IG chilenos, sobre todo en el caso del Cencosud 25, y creemos que ahí también hay bastante espacio. Eso es un poco lo que es nuestra cartera para este año y para este mes, perdón. Y con eso un poco cerramos la presentación de hoy día. Antes de que despedirnos, veo que acá hay una pregunta. Bueno, respecto a las elecciones en Colombia. Sí, ¿cómo vemos las primarias y de Congreso para este domingo? Vamos a tener un Congreso más fragmentado,
si esto daría un mejor view para Colombia. La verdad es que todas las encuestas indican que las elecciones del domingo van a dar cabida a un Congreso bastante fragmentado, ningún partido político tiene un apoyo importante, así que probablemente lo que vamos a tener es un Congreso bastante fragmentado en Colombia, incluso con mayor número de partidos políticos sentados en el próximo periodo. Que obviamente eso sí reduce el riesgo de, en el caso de un gobierno de tendencia muy de izquierda, se realicen cambios muy radicales. De todas maneras eso pone algo de límite, pero yo creo que el mercado no se va a sentir mucho más tranquilo hasta tener más claridad de las opciones que tiene Petro, y que obviamente el resultado de las primarias puede que nos den algo de color. Porque incluso en un escenario de Congreso fragmentado, vimos que en Perú el celo cuando ganó Castillo fue bastante relevante. Entonces, creo que el soporte va a venir dado en Colombia, podría verse más adelante cuando haya más claridad de cuál es la expectativa para la carrera presidencial. Eso, creo que no hay más preguntas. Gracias a todos por acompañarnos hoy día, y nos vemos en abril. Chao, muchas gracias, Leo.